Et la USOMI Quanta de Amazon para comprar la su hermano un MacBook de $3.000 porque lo necesita para la escuela. Cuando diz que era demasiado, et la dijo, déjà de certacano, et solo dinero. No devolvi el portátil, simplement is que Amazon le entregara la notification de solució el mismo dia. Ahora está volando el teléfono con 27 lamada perdida. Todavía estoy en choc por mi propia acción, pero Dios mío, se sintió bien. Un poco de contexto, yo, hombre de 38 años, soy dueño de un edificio de apartamento de 4 unidades en una zona decente de la ciudad. Lo compré a 5 años como propiedad de inversión. Vivo en una unidad y alquilo las otras 3. Una de esa unidad estaba alquilada a Alicia, mujer de 30 años, quien se convirtió en mi novia aproximadamente un año después de mudarse. Si, elle osait, salir con una inquilina. Una mala decisión, pero en ese momento parecía estar bien. No levabamo muy bien, compartiamo interés y la química era increíble. Hemos estado junto durant 18 meses y las cosas iban bastante bien. O eso creía yo. Aquí es donde debo mencionar que manejé la situación del arrendamiento correctamente cuando comenzamos a salir. Is que firmara un contrato de arrendamiento a plazo fijo adecuado, nommé AME. Y a pesar de nuestra relación, mantuve toda la documentación formal de arrendador inquilino. Mi amigo abogado insistió en esto para protegernos legalmente a ambos. El contrato de arrendamiento vence para su renovación en 2 semanas, el cual se vuelve importante más adelante. Avancemos a 3 días. Estaba revisando mi correo electrónico cuando noté una confirmación de compra de Amazon. Tengo primi ocasionalmente dejo que Alicia use mi cuenta para necesidad con mi permiso. Lo abrí ici un cargo de $2.999 por un MacBook Pro de 16 pulgadas con todas las mejoras. Definitivamente no lo compré yo. Llamó a Alicia inmediatamente, oa, pediste algo grande en Amazon usando mi cuenta? Oh, si, es importa-t-il para Ethan. Lega manana. Ethan es su hermano de 19 años que acaba de empezar en la Universidad Comunitaria. Gastaste $3.000 en importa-t-il para tu hermano sin preguntarme. Lo necesita para su programa de diseño gráfico, dijo como si fuera lo más normal del mundo. El profesor recomendó una Mac. Alicia, y esa es una compra enorme que hace sin siquiera discutirlo conmigo. Bueno, siempre dice que deberíamos ayudar a mi familia cuando lo necesita. Ethan necesita esto para la escuela. Me refería a ayudarlo a mudarse al consejo profesional, no a comprar un equipo de alta gama. Déjà de certacano, espeto. Es solo dinero. Te lo puede permitir. Esa frase, es solo dinero, me golpeó como un camión. Soy cómodo financieramente porque he trabajado duro y he sido cuidadoso con el dinero durante toda mi vida adulta. Crecí con padre que luchaban de quincena en quincena. Nada sobre el dinero es simplement algo para mí. Hablaremos de esto cuando llegue a casa, dije colgué. Pase el resto del día hirviendo. No se trataba solo del dinero. Era el derecho, la suposición, el desprecio total por los límites. Luego recordé algo. Hace aproximadamente 6 meses, agregué a Alicia como usuaria autorizada en una de mi tarjeta de crédito para emergencia. La cuenta de Amazon estaba vinculada a esa tarjeta. Técnicamente, no había cometido fraude, ya que estaba autorizada a usar la tarjeta, pero esto fue una violación masiva de confianza. Cuando llegué a casa, Alicia actuó como si nada estuviera mal. Cuando volví a mencionar el portátil, puso los ojos en blanco. En serio, sig molesto por eso. Te dije que Ethan lo necesita para la escuela. Necesita un MacBook Pro de $3.000. Un portátil de $700 no funcionaría. Su profesor recomendó específicamente una Mac para los programas de diseño. Et MacBooks por $1.000, repliqué. Pero eso es no tendrían suficiente potencia para los proyectos avanzados que hará. Mira, no veo cuál es el problema. Et una inversión en su educación. El problema es que gastaste mi dinero sin preguntar. Una cantidad significativa de dinero. Nuestro dinero, corrigió. Somos socios, ¿verdad? Lo tuyo es mío. No estamos casados. No tenemos finanza conjunta. No es nuestro dinero. Solo la audacia.
Asino e como funciona esto, dis. No estamos casado. No tenemos cuenta conjunta. No puede simplement decidir gastar miles de dollars de mi dinero. Go, dijo et la cruzandos de brazo. No me di cuenta de que le va la cuenta. Así e como ves nuestra relación? Todo separado y transaccional. Y ahí fu cuando hizo clic. La manipulation, el sentimiento de culpa, el derecho. Esto no era nuevo. Era solo el ejemplo más flagrante de un patron. No discutimos, simplement me que des calado y le dije que necesitaba un poco de espacio para pensar. Pareció satisfecha, probablement asumiendo que había ganado y que simplement el o superaria. Et esa noche no pude dormir. Segui pensando en otro incidente. El pidiendo dinero prestado para el regalo de cumpleaños de su hermana que nunca se devolvió, usando mi tarjeta para visita al salón cadave mascara, su comentario sobre cómo debería mejorar mi auto ya que tenía el dinero. Por la manana, había tomado una decisión. Contacté a mi abogado para preparar algo y luego ingresé a Amazon. El MacBook estaba programado para ser entregado esa tarde. Perfecto. No cancelé el pedido. En cambio, agregué algo más para la entrega, una notificación formal por escrito de no renovación del contrato de arrendamiento impresa en papel membretado legal por mi abogado. Organicé que ambos se entregaran al mismo tiempo. Para aquello que se preguntan sobre la legalidad en mi estado para un contrato de arrendamiento a plazo fijo, puis optar por no renovar sin dar una razón, siempre que se dé el aviso adecuado, generalmente 30 días, aunque estaba dando un poco más. Como no acercábamos al final del plazo del contrato de arrendamiento, esto era completamente legal. No la estaba desahuciando, simplement no estaba renovando su contrato de arrendamiento, una distinción legal crucial. También llamé a mi compañía de tarjeta de crédito y la eliminé como usuaria autorizada con efecto inmediato. Luego fui a trabajar y esperé. A las 2h47 de l'après-midi, mi teléfono estalló. 7 mensajes de texto en rápida sucesión. ¿Qué diablo es esto? ¿Es una broma? La mam ahora mismo. Me está echando por un portátil. No puede hacer esto. Contesta tu maldito teléfono. C'est que está viendo esto. No respondí. Puis mi teléfono en silencio y continué trabajando. A las 5h de l'après-midi, cuando salí de la oficina, tenía 27 llamadas perdida y 43 mensajes de texto. Me detuve en un hotel en camino a casa y me registré. De ninguna manera iba a lidiar con esto en persona esta noche. A las 8h30 du soir, finalement respondí por mensage de texto, la no renovación del contrato de arrendamiento es legal y se mantiene. Tiene hasta el final del plazo del contrato de arrendamiento, el 15 de julio, para desocupar la unidad. El MacBook es mi propiedad, ya que se compró con mi tarjeta de crédito. Puede dárselo a tu hermano. Considéralo un regalo de despedida. Te he eliminado como usuaria autorizada en mi tarjeta de crédito. No me contacte excepto con respecto a la logística de la mudanza. Su respuesta fut inmediata, no puede hacerme esto. ¿A dónde se supone que debo ir? Estamos en una relación. Una relación requiere confianza y respeto. Gastar $3,000 de mi dinero sin permiso y descartar mi preocupación no demostró ninguna de las dos cosas. La no renovación del contrato de arrendamiento es definitiva. Luego comenzaron las amenazas. Le diré a todo el lo abusivo que er. Echando a la cal por un error. No mordí. Solo respondí, toda la comunicación en adelante debe ser por escrito, solo sobre la mudanza. Cualquier acusación falsa se abordará legalmente. Luego apagué mi teléfono y pedí servicio a la habitación. Actualización, 2 días después, me quedé en el hotel esa noche y luego me quedé en casa de mi amigo Mike la noche siguiente. Finalement regresé a casa hier por la tarde. Elegí mantener malejado principalmente para evitar cualquier confrontación acalorada que pudiera ser tergiversada más tarde y para darme tiempo para calmarme por completo. Alicia estaba esperando, claramente vigilando mi auto. Salió corriendo cuando estacioné. Necesitamos hablar de esto, dijo con la voz temblorosa. No puede simplement tirar nuestra relación. Mantuve la distancia. No voy a discutir esto.
La décision est tomada. Fut un erreur. La gente commet error. No fut un error. Fut una élection deliberada que me mostró exactamente como me ves a mí y a mi recurso. Te pagaré el portátil, l'oro. Conseguiré un plan de pago. Quédatelo, dis-je. Considéralo el costo de aprender quién realmente. Me siguió hasta mi puerta, alternando entre lento y arrebato de ira. Le serré la puerta en la cara y la serré con lave. Esta manana encontré una carta manuscrita metida debajo de mi puerta. Cuatro pagina de disculpa, explicación y promesa de cambiar. Elaya había devuelto el MacBook a Amazon para obtener un reembolso, que volvió a mi tarjeta. Demasiado poco, demasiado tarde. Su hermano Ethan me llamó al trabajo hoy. Nunca hablé mucho con él. Tío, ¿qué diablo? Alicia está hecha un desastre porque la está desalojando por un portátil que me estaba consiguiendo. Gastó $3,000 de tu dinero sin pedirti Hugo me dijo que eras tacano por objetar. Esto no se trata de ti, pero el no tiene a dondier. Su crédito no es bueno y los alquileres son caros ahora mismo. Tien 6 semanas para solucionarlo. La mayoría de la gente se las arregla con menos aviso. Eso es frío, hombre. Nuit frío. Lo que es frío es tratar el dinero ganado con esfuerzo de alguien como si no fuera nada. Colgó. Luego llamó la madre de Alicia. Ni siquiera sabía que tenía mi número. ¿Cómo te atreves a hacer esto a mi hija después de todo lo que ha hecho por ti? Tuve que reírme de eso. Sonora, con todo el debido respeto, ¿qué ha hecho exactamente Alicia por mí? Vive en mi propiedad, ha gastado mi dinero libremente, cuando se le llamó la atención, desestimó mi preocupación por completo. Ella ha sido tu parja. Te ha apoyado emocionalmente. Ella ha estado saliendo conmigo mientras vive en una unidad que yo poseo a precio de mercado. Las dos relación, inquilina y novia, son separadas legal y prácticamente. Le está rompiendo el corazón por dinero. E eso todo es lo que te importa. No se trata del dinero. Se trata del respeto y los límites. Tu hija demostró que no respeta ninguno de los dos. Colgué mientras ella estaba a mitad de oración sobre la familia y el perdón. Para aquello preocupado por la legalidad de todo esto, y confirmado con mi abogado que todo se está manejando correctamente. El aviso de no renovación se entregó con la documentación y el plazo adecuado. No es base legal para que ella lo impugne, especialmente porque no estoy reclamando ninguna violación del contrato de arrendamiento o intentando una terminación anticipada. Simplemente no estoy ofreciendo un nuevo contrato de arrendamiento cuando expire el actual. Si bien potencialmente podría haber reclamo sobre que la no renovación esté relacionada con nuestra relación personal, la compra no autorizada de $3,000 proporciona una clara justificación comercial para la decisión. También installé cámara de seguridad adicional que cubran la entrada de mi unidad y mi auto, por si acaso. También cambié toda mi contraseña, ya que ella conocía varias de ellas. Lo curioso de todo esto es que, si simplemente se hubiera disculpado genuinamente cuando la confronté por primera vez, hubiera reconocido la violación de los límites y hubiera ofrecido devolver el portátil, probablemente podríamos haber superado esto. En cambio, se duplicó, debió y desestimó mi preocupación por completo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre nuestro futuro junto. Final. Si, fecha, 3 semanas después. Alicia se mudó ella, 5 días antes que el contrato de arrendamiento expirara oficialmente. Sin drama, sorprendentemente. Su padre alquilaron una camioneta de mudanza y la ayudaron. Me quedé en mi unidad durante el proceso, solo emergiendo cuando su padre llamó para devolver la slave. Está demasiado molesta para enfrentarte, dijo rigidamente. Entiendo, respondí tomando la slave. Le deseo es lo mejor. Parecía que quería decir más, pero simplemente asintió cortésmente y se fut. Procesé su depósito de seguridad de acuerdo con la ley estatal, documentando la condición con foto y devolviendo el monto total dentro del periodo de 14 días requerido, ya que no hubo daño que deducir. Inspeccioné la unidad inmediatamente después. Estaba sorprendentemente limpia y sin daño. Incluso tapó los agujeros de los clavos de su obra de arte. Una buena jugada de su parte.
Abria de Ducido los Dano de Sudeposito de Seguridad sin dudarlo. Las 3 semanas previa à la mudanza fueron más tranquila de lo esperado. Después de la explosión inicial, Alicia cambió de táctica. Dejo nota sentida, envio correo electrónico sobre cuánto había cambiado en esta poca semana, incluso hizo que enviaran flor a mi puerta. No participé más a la de reconocer la recepción de las comunicación relacionada con la mudanza. No hubo discusión, no hubo segunda oportunidad. Un desarrollo interesante que descubrí a través de un amigo en commun et que Alicia apparentement había estado diciendo a la gente durant mes que yo había prometido dar la unidad de apartamento como regalo eventualmente. Que supuestamente dije que una vez que no casáramos, le transferiría la propiedad para que tuviera seguridad financiera. Absolutamente nunca sucedió. Ni siquiera cerca. Nunca he insinuado algo así. Pura fantasia de su parto, más probablemente, una mentira deliberada para establecer expectativa con su familia. Me hizo preguntarme que otra fabricación había estado tejiendo. La saga del MacBook también tuvo una conclusión interesante. Después de que Alicia lo devolvió a Amazon usando mi inicio de cesión en la cuenta, al que todavía tenía acceso para el proceso de devolución, obtuve el reembolso y decidí usar una pequeña parte para comprar la étan portátil razonable, una acer de $700 que manjaría su curso de diseño gráfico perfectamente bien. Lois entregar con una nota explicando que apoyaba su educación, pero que el enfoque de su hermana había sido inapropiado. Me envió un mensage de texto con un agradecido sorprendido y luego agregó, Alicia me dijo que prometiste pagar mi título completo. Eso no era cierto, ¿verdad? Otra mentira. Nunca prometí tal cosa, respondí. Buna suerte con tu estudio. Financieramente, esto ha sido educativo. He estado revisando mi cuenta y he descubierto varias compras cuestionables en los últimos meses. Nada individuellement tan extremo como el MacBook, pero colectivamente preocupante, ropa de diseñador, cena cara cuando supuestamente estaba comiendo con amigo, incluso una escapada de fin de semana a un spa que ella me dijo que era trabajo. El apartamento ya está alquilado a un nuevo inquilino que comienza el próximo mes, un profesor jubilado con un crédito impecable y referencia. Un alquiler más alto también, dado los aumentos del mercado desde el contrato de arrendamiento original de Alicia. En cuanto a la selección aprendida, no volveré a salir con inquilina, eso seguro, y seré mucho más claro sobre los límites financieros desde el primer día en futura relación. Alguno amigo me han llamado duro por la opción nucléaire de nos renovations por un solo incident, pero no fut un incident. Fut la culmination de un patron y su reacción, el derecho, el despido, las táctica manipuladora posterior solo confirmaron que había tomado la decisión correcta. AVC, las rupturas más limpias son las mejor, incluso si parecen sevra en el momento. $3,000 es un pequeño precio a pagar para descubrir el verdadero carácter de alguien de enredar más tu vida con el suyo. Y tener tu propia propiedad de alquiler resulta ser una palanca bastante útil cuando necesita hacer una ruptura limpia.